Estamos de vuelta a la tierra prometida por la televisión cristiana de Latinoamérica, el canal de la familia feliz. Este es su programa La Iglesia del Aire. Somos los pastores Teófilo y Danis, llegando a toda Venezuela y América Latina a través de ANTV, por DirecTV, por Movistar, por CanTV. Hoy estamos tratando el tema saliendo del Club de los Perdedores y estamos haciendo una radiografía de una actitud del apóstol Pedro, antes de ser apóstol. Hasta ahora Pedro se llamaba Simón, todavía no le han cambiado el nombre. Simón es un pescador, pasó toda la noche pescando, se encuentra con Jesús. Pedro es un derrotado, un fracasado, está limpio, tiene problemas en su casa, problemas en su matrimonio, porque la limpieza le ha generado todo esto, está arruinado, frustrado, como está mucha gente que nos está viendo, frustrado, y se encuentra con Jesús, pero Jesús le quita prestado la barca. Pedro le presta la barca a Jesús de muy buena gana. Primera acción, se desprendió, esperó que Jesús terminara, paciencia, esperar a Dios, y luego Jesús lo reta y dice: Pedro, sé que está cansado, pero te invito a que lo intentes de nuevo, eso sí, pero no en la orilla, sino mar adentro, es decir, tiene que ser un esfuerzo incluso superior. Y Pedro de inmediato le dice: Señor, toda la noche hemos pescado y no hemos pescado nada. ¿Cómo? Es decir, le refuta pues. Pero después del refute, después de los argumentos, Pedro reflexiona y dice: sin embargo, Señor, está bien, punto suspensivo. No, Señor, no se puede, imposible. Lo que me está diciendo es una necedad, lo que me está diciendo es algo ilógico, contra natura. Además, que yo sepa, tú eres carpintero, tú eres predicador, tú eres buen predicador, pero tú no conoces el arte de la pesca, del mar. Experto soy yo y no estás hilando nada. Así que no voy a perder tiempo, Jesús, con tu recomendación. No voy a perder el tiempo contigo. Pero después que le dice que no, que le refuta, que le argumenta, qué bueno que reflexiona y dice: sin embargo, en tu nombre lo voy a hacer. Pero quiero que mi esposa nos refresque un poco antes de la segunda parte, esposa. La parte bonita es cuando Pedro dice: sin embargo, en tu nombre lo echaré. Pero en ese momento la actitud de Pedro fue: Señor, las condiciones no están dadas, no vale la pena. Las condiciones no están dadas para una pesca. ¿Cómo me está diciendo que yo pesque si pasé toda la noche intentándolo y no lo logré? ¿Qué me dice mi esposa? ¿Y cómo asociamos eso a algunas conductas hoy día que Jesús le dice a algunas personas: haz tal o cual cosa? ¿Y cómo nos cuesta? Como no nos cabe en la mente, como no nos cuadran las cuentas de la palabra que Jesús está hablando con las conclusiones nuestras, somos muy proclives a repetir la experiencia de Pedro. No, Señor, no lo voy a hacer. Ya experimentadamente te puedo decir que no estás hilando nada, no hay peces, yo no sé qué se hicieron, pero no lo vuelvo a hacer. ¿Qué me dice, esposa? Así es, esposo. Generalmente nosotros, los seres humanos, somos como muy incrédulos ante lo que el Señor Jesús nos habla a través de su palabra. En este caso, Jesús le estaba hablando directamente en persona a Pedro. Y Pedro, bueno, Señor, ya yo lo intenté. Generalmente el hombre, el ser humano, siempre argumenta, siempre tenemos muchas cosas que argumentar y que decir antes de obedecer. Y eso le sucedió a Pedro. Le dijo: mira, Señor, pero si es que toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos podido hacer nada, y ahora tú me mandas que lo vuelva a intentar. O sea, la primera respuesta de Pedro no fue de primerito: bueno, Señor, en tu nombre voy a echar la red. No, la primera palabra que Pedro le dijo al maestro fue: Señor, lo hemos estado intentando, lo hemos hecho, y no hemos podido pescar nada. Los argumentos humanos muchas veces siempre están por delante de la obediencia. Casi nunca, es raro pues cuando hay hombres y mujeres que de verdad le creen a Dios y que dicen: bueno, a pesar de esta circunstancia, a pesar de que ya yo lo he intentado, a pesar de que ya yo fracasé en esto una y otra vez, pero como creo en Dios, lo voy a seguir intentando. Hay gente que ni siquiera se da el beneficio de creerle, de correr una milla más para creerle a Dios. Qué bueno que Pedro, a pesar de que argumentó y le dijo al maestro: Señor, ya va, o sea, no hay oportunidad. Eso tú me mandas a que nuevamente vaya y eche la red, porque voy a obtener peces. Señor, ya yo lo hice, lo intenté y fracasé. Qué bueno que no se quedó nada más, porque hay gente, esposo,
que se queda es argumentando y ni siquiera lo vuelve a intentar. No, eso es imposible, eso no se puede. No, dígame eso, lo que me está pidiendo que yo haga. No, manito, mire, eso no lo resucita de ahí ni Cristo que venga otra vez. Yo he escuchado eso en gente. No, esa persona, mire, esa persona está enferma, eso no se recupera más, ese cayó en las drogas, eso es imposible. Y Dios con una palabra allí, diciéndote, para mí no hay nada imposible, todo lo que yo quiero lo puedo hacer, palabras más, palabras menos. Eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Eso lo intentaste tú en tu fuerza, en tu habilidad, en tu destreza, en tu conocimiento humano, pero prueba con mi conocimiento, prueba lo sobrenatural mío. Era lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Tú no lo pudiste lograr porque lo estabas haciendo por tu cuenta, pero te olvidaste, Pedrito, que los peces me obedecen a mí. Pedrito, te olvidaste que los vientos me obedecen. Pedrito, te olvidaste que sin mi voluntad nada se puede hacer. Pedrito, o sea, muchas veces somos como Pedro. A Pedro se le olvidó con quién andaba, quién era el que le estaba dando la palabra. No era cualquiera, era Jesús. Entonces, cuando Jesús nos da una palabra de resurrección, de vida, de prosperidad, de bendición, usted y yo no la podemos rechazar, tenemos que recibirla, tenemos que creerla, tenemos que aceptarla. Cuando tú y yo nos atrevemos a creer y a obedecer, a caminar en fe, quizás Pedro decía, Señor, pero es que yo no estoy viendo dónde están esos peces. Por supuesto que antes de echar la red no ibas a ver los peces, pero Pedro tuvo esposo que accionar, que caminar en fe en base a la palabra de Jesús. Cuando tú y yo caminamos en fe y accionamos en base a la palabra de Jesús, donde tú habías fracasado 1000 veces, donde tú no habías podido lograr nada, donde las puertas se te habían cerrado, cuando tú caminas en fe y caminas en esa palabra poderosa de Dios, en el lugar donde fracasaste, ahí Dios te pone a prosperar. En el lugar donde te deshonraron, allí Dios te honra, ¿sabe? Porque no es en tu fuerza, es en la fuerza de Dios. Cuando caminamos por una palabra profética que viene direccionada del corazón de Dios a nuestra vida, los fracasos se quitan y viene la oportunidad para la bendición. Porque ¿qué fracaso? ¿Qué derrota se resiste ante la palabra poderosa de Dios? Así como cuando Lázaro murió, tenía 4 días muerto, estaba derrotado. Las hermanas lo lloraron, lo habían enterrado. Pero ¿qué derrota, qué muerte o qué fracaso se resiste ante la palabra poderosa de Dios? Nada, ninguno. Entonces, cuando tú y yo vamos en la palabra de Dios, qué bueno que Pedro entendió eso. Le dijo, ya mi palabra no funcionó. Lo que yo hice, maestro, no funcionó. Pero en tu nombre voy a echar la red. Allí está la diferencia. Cuando tú trabajas por tu cuenta, confiando en tus habilidades, confiando en tus destrezas, confiando en tu conocimiento, confiando en tu experticia, quizás financiera, y tú dices, no, es que los numeritos me dan por aquí es donde van las cosas, pero lo estás haciendo a tu manera y dejaste por fuera a Dios. Esa es otra cosa. Cuando Pedro salió a pescar, que fracasó, el maestro no se había montado en el negocio de Pedro. El maestro estaba fuera del negocio de Pedro. ¿Cuándo viene la bendición a la vida de Pedro? Cuando Jesús se monta en la barca de Pedro. Y no solo se monta, sino que cuando Jesús se monta en nuestros negocios, se monta en la barca de tu familia, se monta en la barca de tu empresa, y tú obedeces la voz que Él te está direccionando, la voz que Él te está hablando, pues vas a salir del fracaso, de la derrota, al éxito, a la prosperidad y a la bendición. Pero mucha gente quiere prosperar, esposo, sin meter a Jesús en su barca, sin meter a Jesús en su empresa, sin meter a Jesús en su negocio. Pedrito se hizo socio de Jesús. Pedrito metió a Jesús dentro de la barca. Hay gente mezquina, gente muy mezquina. En el otro término decimos malucos, gente que no le da pena ni un pedacito del agua a nadie. El Señor le pidió a Pedro la barca, y no solo se la pidió, le dijo, quítala de la orilla, ponla un poquito más adentro del mar. Quizás
si le hubieran dicho a otro pescador falta de fe, de paso que estoy quebrado, este también me va a ensuciar la barca, se va a venir a montar en mi negocio, en mi empresa, no se lo hubiese querido prestar. Abusador, ¿cómo me vas a decir que te preste la barca para sentarte allá a conversar y hablarle a un gentío alrededor? No, 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 Jesús, te equivocaste. Así hay gente que dice, en mi empresa, Jesús, tú no te montas, que yo a tener que darle primicia a Dios de lo que yo hago en mi empresa, a tener yo que diezmar de mi empresa. No, 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 Jesús, te bajas. Cuando usted baja a Jesús de su empresa, cuando usted baja a Jesús de su barca, usted va a ser un fracasado y va a ser un derrotado. Pero cuando usted monta a Jesús en su barca, va a haber prosperidad, va a haber bendición, va a haber sobreabundancia. Y lo creemos, porque en Cristo no hay crisis, ¿sabe? En el cielo no hay crisis. En el cielo siempre hay abundancia, en el reino de Dios. Y entonces desde aquí, desde la Iglesia del Aire, profetizamos que toda crisis, toda derrota, todo fracaso, en el nombre poderoso de Jesús, se va de tu vida. Que tú aceptas al Maestro y le dices, Maestro, bienvenido a mi barca, bienvenido a mi casa y bienvenido a mi vida. Amén. Linda palabra hermosa de este episodio de Pedro. Una pausa y ya regresamos.